auditorio, maestro Carlos Francisco Román de la Vega, de la División de Ciencias Forestales. Les habla su servidor, David García Cíntora, director de la División de Ciencias Forestales. Y es para nosotros aquí en la división un gusto tenerlos aquí, a estudiantes de la propia División de Ciencias Forestales, así como profesores, compañeros administrativos, pero también estudiantes de la preparatoria agrícola. Sean ustedes bienvenidos. Antes de comenzar, existen 4 salidas aquí en el auditorio, 2 en cada extremo, 2 salidas de emergencia, más las 2 por donde entraron. Ante el caso de cualquier situación emergente, hay que desalojarlo por aquí. Asimismo, se les pide de favor poner los celulares en modo avión o en modo silencio por respecto al recinto y al ponente, así como a todo el público. De igual manera, está prohibido el uso de alimentos al interior. Vamos a dar comienzo a esta conferencia titulada La silvicultura en México, que presentará el doctor Valdemar Arteaga Martínez. El doctor Valdemar Arteaga Martínez es ingeniero agrónomo especialista en bosques por la Universidad Autónoma Chapingo, egresado en 1978. Cursó la maestría en Ciencias Forestales en el Colegio de Postgraduados, graduándose en 1985, y después obtuvo el grado de Doctor of Philosophy de la Atlantic International University en 2000. Es profesor investigador de la División de Ciencias Forestales, ha impartido cursos a nivel medio superior, superior y posgrado en esta y otras unidades académicas. El doctor Valdemar Arteaga Martínez ha sido director de la División de Ciencias Forestales y ha ocupado también otros cargos dentro de la universidad. Ha sido reconocido por su amplia trayectoria profesional y como ciudadano destacado por el gobierno del estado de Guerrero, de donde él es originario. Recientemente fue gerente de reforestación y restauración de cuencas hidrográficas de la Comisión Nacional Forestal, motivo por el cual, dada su reincorporación a estas actividades, ha sido invitado y es bienvenido para impartir la conferencia La silvicultura en México. Démosle un fuerte aplauso al doctor Valdemar, por favor. ¿Gusta estar aquí o para... Adelante. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación que nos hizo llegar el maestro David García Cíntora, actual director de la División de Ciencias Forestales. Esta tarde veremos algunos aspectos del devenir histórico que ha tenido la silvicultura en México. Me da gusto tener en esta sala a reconocidos maestros de la División de Ciencias Forestales, como es el doctor Enrique Serrano Gálvez, el maestro Arturo Acevedo, así como también a la maestra Beatriz, que imparte la cátedra de fauna, y no sé si se me escape algún otro por aquí, el maestro, el doctor Enrique Guízar Nolasco. También me pareció ver al subdirector académico, actual subdirector académico de la división. A todos ustedes, no sé si me pasó alguien más, pero les agradezco la deferencia que tienen para conmigo el estar presente en este intercambio de ideas. A todos ustedes y en especial al futuro de lo que sería las ciencias forestales en México, como son los estudiantes. Se dice que el capital más importante que tiene la sociedad son los jóvenes, que sobre todo buscan prepararse para un futuro no muy lejano, puesto que en breve, a la vuelta de 3, 4 años, muchos de ustedes estarán en el mercado laboral y enfrentándose a otra realidad que es bastante diferente a lo que tenemos en esta esfera de cristal que se llama Universidad Autónoma Chapingo. Y quiero recordar una frase que en mis tiempos, siendo estudiante de nuestra universidad, cómo se concebía Chapingo. A Chapingo aparecía así
en pasillos que le llamaban la isla del deseo. Y se hacía remembranza a un programa de televisión que llevaba ese mismo nombre. ¿Y por qué la isla del deseo? Porque aquí muchos pensamientos y proyectos se llevan a cabo, pero la tragedia está puesta en que, ¿por qué la isla del deseo? Porque los que están dentro quieren salir generalmente afuera a hacer algo, pero no estar dentro de la universidad. Y los que están afuera quieren entrar a esa cápsula de bienestar que se llama Universidad Autónoma Chapingo. Les agradezco nuevamente el hecho de que estén ustedes aquí presente. Un servidor, como lo señaló el maestro David García Cíntora, tuve la oportunidad de estar fuera de la universidad con permiso, sin goce de sueldo, como gerente de reforestación y restauración de cuencas hidrográficas de la Comisión Nacional Forestal. Y al término de la administración federal, que fue el 30 de septiembre, a partir del 1 de octubre, que es el cambio de gobiernos, nos integramos de nuevo a nuestra universidad. Y recuerdo que ha sido, como lo señaló el maestro Cíntora, yo egresé de esta universidad, que antes era Escuela Nacional de Agricultura, en 1978. De tal manera que ya tenemos algunos años en el trabajo profesional, trabajando en diferentes dependencias, pero mayormente desarrollándome en el Colegio de Postgraduados una temporada y posteriormente en la Universidad Autónoma Chapingo. Muy bien. Podríamos decir que el bosque es uno de los elementos de vida, junto con la tierra, el agua y el aire, uno de los elementos más valiosos, y que el desequilibrio o la falta de alguno de estos hace que se presenten problemas en el funcionamiento del sistema o que traigan efectos sobre la vida. Y entonces decimos, los bosques conservan los suelos y garantizan el agua. Con ellos hay producción y hay vida. La no existencia de los bosques da lugar a la erosión de los suelos, que es la pérdida de la capa arable, y que esta constituye el factor principal para la producción. ¿Sí? La no retención del suelo o el no permitir la infiltración o la retención de agua, y que favorezca en sí al crecimiento de la vegetación, ¿sí? Nos va a ocasionar pérdidas de esta capa fértil que forzosamente, a través de la erosión hídrica, va a colocarse en las partes bajas. Simplemente me gustaría que recordáramos o imagináramos la situación que se vive en el estado de Guerrero con dos fenómenos meteorológicos recientes, como es el huracán Otis, hace prácticamente ya un año, y la presencia del fenómeno meteorológico reciente, como es el huracán John. Y entonces, si recordamos un poco atrás, hubo otro huracán, dos huracanes cercanos, que fue el huracán Emanuel, el cual trajo
desequilibrios importantes a la cubierta vegetal, provocando un arrastre de suelos. Si me permiten un poco, tomaré agua. Entonces decimos, las culturas antiguas de México y del mundo han desaparecido por el mal manejo del agua. Y dentro de esto estaríamos incluyendo a la destrucción del medio ambiente o de los recursos naturales o de los recursos forestales. Recuerdo la cátedra del maestro Villanueva, ¿sí? Bonifacio Ortiz Villanueva, que era nuestro profesor, que es el autor del libro de edafología, y que en su clase decía, según Daily Carte, atribuyen el deterioro de las grandes culturas al deterioro de los recursos naturales. Y entre ellos podríamos mencionar el caso de la cultura maya y de otras culturas. Y entonces la desaparición o la afectación de estas culturas obedece principalmente al deterioro de los recursos naturales. En México, a la llegada de los europeos, se inicia la explotación, el saqueo, la devastación y la transformación ambiental, en este caso, causada por la acción del hombre en un contexto amplio. Los españoles destruyeron los valores hacia la naturaleza que tenían las culturas autóctonas y las sustituyen por valores de explotación mercantil de los recursos. Ellos iniciaron una explotación irracional y destructiva de los bosques, principalmente enfocado a la minería, porque ustedes saben que el metal precioso como el oro, ellos tenían especial predilección por ese metal. Y si estuvieran en España, podríamos ver en el Palacio de los Reyes la riqueza que fue sustraída de México y de todos los países que ahora conforman la América Latina. En la época de independencia no se preocupan por el cuidado de los recursos, lo que es duramente criticado por Ignacio Ramírez, quien decía que la educación como instrucción, como conocimiento, y en este caso referido a la silvicultura, pudieran ayudar a mermar este problema. Entonces decíamos que Ignacio Ramírez, el nigromante, en una carta que escribe a Carlos Olaguíbel, allá por 1875, señala y dice de la siguiente manera: los liberales no encuentran respuesta desde hace un siglo a una pregunta que hoy sigue vigente. El gran problema o la gran pregunta para nuestro país y muchos países de América Latina es: ¿qué hacemos con los pobres? Esa es una pregunta interesante, ¿sí? Y ese mismo título es un libro que me gusta mucho leer y se los recomiendo, de Julieta Campos. ¿Qué hacemos con los pobres? Y entonces se dice sucesivos proyectos modernizadores desde el borbónico a fines del siglo XVIII hasta el neoliberal en las postrimerías del XX han ignorado el rostro del país real,
Por eso se ha multiplicado la enorme desigualdad que Humboldt descubrió en México a principios del siglo XIX. ¿Y cuál es la situación? Tenemos modernizaciones diseñadas siempre por las élites que han dado la espalda al país de los pobres. Y este se ha manifestado cargado de agravios. Todos se han caracterizado por dejar fuera a la mayoría. En el umbral del siglo XXI es perentorio un reconocimiento entre el pasado y el futuro para lograr por fin una modernidad, y esa modernidad la tendríamos que poner entre comillas, ¿sí?, con un sustento real en pos de que quepamos todos. Es decir, que nuestro país o cualquier país de América Latina debe ser para sus culturas, para su sociedad y para su problemática. De ahí que se dice que solo la democracia puede hacerlo y solo un proyecto nacional que resane esa fractura que ha fisurado la nación y procure un desarrollo sustentable, participativo y desde abajo cimentará con expectativas realistas la viabilidad en un mundo globalizado. Y se dice también que es un escándalo moral y un imperdonable fracaso que la mayoría de los mexicanos sobrevivan con apenas precariamente con $1, ¿sí?, con el equivalente a lo que serían algo así como 20 pesos. Y eso se da en un contexto, vamos a decirlo, global para aquellos países que son catalogados como en desarrollo. Y buena parte de esa población vive realmente con la mitad, es decir, con medio $1. De ahí que sea indispensable reconocer, como señala Julieta Campos, que todos somos el otro México, o hay un México que ha permanecido hasta cierto punto de manera invisible. Nuestro tema, decíamos, que es la evolución de la silvicultura en México, entendiendo como silvicultura una disciplina que está integrada a la taxonomía y como tal está relacionada con todas las otras ramas del conocimiento que la componen. Y dos aspectos importantes destacan aquí, que la silvicultura se basa en la ecología y por otro lado en la economía. Ambas constituyen la base fundamental de esta técnica, de esta ciencia o de este arte. Y el otro aspecto que está relacionado y que es un aspecto superior es lo que conocemos como la ordenación o bien el manejo sustentable de los recursos forestales. En estos momentos, en el ambiente técnico, académico, científico, a nivel mundial, estaríamos hablando de alrededor de 12 tipos de silvicultura. Desde luego, una será la silvicultura clásica. Entonces, aquí estaremos entrando y saliendo de tiempos pasados y tiempos presentes. Y podríamos señalar de esta manera, un poco así en orden progresivo,
desde la silvicultura extensiva, intensiva, comunitaria, clonal, de precisión, adaptativa, de reserva, silvicultura urbana, silvicultura sostenible, silvicultura de conservación, silvicultura preventiva y silvicultura ecológica. Si hubiese oportunidad, me gustaría dar una plática extra, ¿sí?, hablando de cada una de ellas de manera más puntual. Y comenzaríamos hablando un poco sobre la silvicultura extensiva. La silvicultura extensiva es un concepto que solamente utilizamos en México y podríamos decir que este se refiere a la silvicultura tradicional. Y decimos que en este caso la silvicultura extensiva es aquella que obtiene la posibilidad anual de corta, o sea, el volumen que se puede cortar de manera permisible en extensas áreas, por lo cual podríamos decir que se trata de la silvicultura tradicional, generalmente basada en el método de cortas selectivas. Y así vemos que en 1944 se empieza a aplicar lo que conocemos con el nombre del método mexicano de ordenación de montes. Antes de esto, podríamos preguntarnos qué es lo que se aplicaba en México. Bueno, en México se aplicaba lo que habían traído los europeos, es decir, otro tipo de métodos que la crítica que se les hace es que no se adaptan especialmente a las condiciones de México y a las características de las especies forestales. Entonces, son otro tipo de métodos. Muy bien, y aquí podríamos hacer de manera adelantada una comparación de lo que podría ser la silvicultura extensiva, intensiva y la silvicultura de precisión o de sitio específico. Y comparada en los turnos, que es el eje de las X, en donde la silvicultura extensiva se caracteriza por turnos largos. Y en México, ya entrando en materia, podríamos decir que estaríamos hablando de turnos de 50 o 100 años, dependiendo de la rapidez con la que crezcan estas especies. En cambio, la silvicultura intensiva, estamos hablando de tiempos de turnos más cortos, es decir, 30, 35 años. Y la silvicultura de precisión o de sitio específico, estaríamos hablando de turnos de 25 años. Entonces, podrían ustedes un poco alarmarse porque decíamos que la mentalidad nuestra es siempre que yo voy a plantar ese árbol y no lo voy a ver. En el caso de la silvicultura de precisión, que se desarrolla en países de Sudamérica como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y otros, estaríamos hablando de turnos de 8, 10 años. E inclusive algo que llaman en la silvicultura de precisión de máxima producción de biomasa en turnos de 4, 5 años. Entonces, podríamos decir que aquí lo que hagamos lo podemos observar en corto tiempo. Para aquellos que tengan una visión más política, podríamos decir que lo podrían ver en el mismo
sexenio, es decir, en el mismo periodo donde ustedes podrían tener la encomienda de trabajar en el sector oficial. Entonces, estos turnos se pueden acortar. ¿Cómo? Básicamente con técnica. Muy bien. Entonces, vamos a darle una revisada a un concepto bastante viejo. Ese concepto es el rendimiento sostenido. Ese concepto fue establecido en 1791 por forestales alemanes, como es el caso de Hartig en 1791. Ese concepto a los forestales mexicanos nos costó alrededor de 50 años entenderlo. Y este concepto es uno de los conceptos más polémicos, de tal manera que aún a nivel del contexto de las naciones, todavía se encuentra en revisión y en estudio. Entonces, ¿en qué consiste el rendimiento sostenido? Básicamente es el manejo de un recurso buscando la máxima producción continua consistente en mantener un capital en constante renovación, en donde lo que vamos a poder cortar es el incremento que tengan los árboles o el bosque. Otro concepto que es el mismo concepto, pero con una visión más actual, es el concepto de sustentabilidad. Y decimos que este es un proceso en el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico e institucional deben estar en armonía, aumentando el potencial actual y futuro dependiendo de las necesidades o las aspiraciones de la sociedad o de la humanidad. Esta ordenación sostenible, en un principio, se basaba solo en el aprovechamiento maderable, pero en tiempos modernos decimos que la madera puede pasar a un segundo término, ¿sí? Y hay otros productos del bosque que son tan o más importantes que la propia madera. Muy bien, aquí volvemos a tener un pequeño problema. Ese problema está relacionado con la capacidad que existe en términos de lo que plantea Malthus, de que aquí viene un mensaje fundamental. ¿Qué podemos hacer para conservar ese capital importante que es la conservación de la Tierra como planeta? Ahorita tenemos el gran problema, la gran amenaza de los problemas relacionados con el cambio climático. Y antes podíamos decir que esa era una amenaza lejana. No, esa amenaza está presente actualmente y amenaza. E inclusive se han hecho varias predicciones de qué pasaría con los efectos del cambio climático en México. De ahí que esto va a favorecer el desarrollo o visiones de otras silvicultura, como sería la silvicultura adaptativa, en donde estamos previendo mover de manera deliberada que ciertas especies puedan tener cierta movilidad. Y eso le llamamos movilidad asistida. ¿Para qué? Tratando de acondicionarlas para mitigar los efectos de
el cambio climático. Entonces, decimos que los aprovechamientos forestales. Aquí ya estamos cambiando un poco el parafraseo de que decimos, hemos cambiado la palabra explotación por aprovechamiento. Y decimos que en tiempo de la colonia, básicamente decía al inicio de la plática, que gran parte de la cosecha forestal se fue a Europa, principalmente a países como España o bien a países como Inglaterra. Y entonces prácticamente toda la producción o buena parte de la producción se iba a través de los galeones y los aprovechamientos de cedro rojo, caoba o palo de tinte lo podemos ver en los vestigios que encontramos. Por ejemplo, en la bahía de Campeche, en donde todavía se pueden encontrar algunos galeones donde llevaban cargamentos de madera, principalmente palo de tinte y algunas otras. Una pregunta interesante es cómo concebimos el desarrollo o el desarrollo para qué. Entonces, esto que son las cadenas de ADN nos sirven para explicar el comportamiento del desarrollo. El desarrollo, en términos de su maestra de economía, la maestra Guadalupe Cabrera, ella siempre les hace leer un libro donde hablan de la doble hélice. Esa doble hélice la podríamos relacionar con las cadenas de ADN, en donde tenemos una espiral de que da una vuelta completa para quedar en el mismo sitio, pero en un estadio superior a donde iniciamos. Esto va a ser importante porque lo vamos a poder ver ejemplificados en lo que pasa en la política actual. Y decimos también que la única constante es el cambio. La silvicultura por primera vez aparece en la escena en 1713 en un libro sobre silvicultura económica o aeconómica, ¿sí? En donde destacan el concepto de bosques ecológicamente sostenibles, pero podríamos decir que esto sería en una visión un poco más actual. En México, desde el año de 1893, se establece en la Escuela de Agricultura las cátedras de dasonomía, silvicultura y repoblación forestal. Con esto se destaca la importancia que tiene este sector como un eje importante para el desarrollo del país. La única constante es el cambio. Hace alrededor de 53 años, el ingeniero Raúl Cataño Arratia, que fue subsecretario forestal, decía: actualmente existen dos características fundamentales en la política nacional. Y conste que estamos diciendo que esto se dijo hace aproximadamente 53, 60 años, ¿sí? Y esas dos características van referidas a esto. Una es el exagerado elogio o el silencio
medroso. Y esto viene a colación porque esa es la posición que mantenemos nosotros como sector profesional, como área técnica o como trabajadores del sector forestal en general. Y estas dos características se ven reflejadas de la siguiente manera. Nuestro medio forestal, que aparentemente debiera fortalecerse al expresar sus opiniones, no ha sido una excepción. ¿Cómo es el comportamiento? Nosotros como sector profesional de opinión, aunque no de presión, aun cuando, si nosotros tomáramos en consideración el capital político que tenemos en nuestras manos, como son la cantidad de ejidos y comunidades forestales, o bien en manos de quién están los bosques de México, podríamos tener otra visión que estamos dejando de aprovechar y que otros la han visualizado mejor y la han aprovechado. Este sector decimos que no es de presión, es decir, que no tiene mucha o realmente tenemos poca influencia en las políticas públicas sobre qué hacer o qué pasa en el sector. Por otro lado, mostramos cierto temor y una indiferencia no justificables, dando la impresión de que además el elogio desmesurado y falto de bases sólidas o de una crítica ilícita en sus motivaciones y destructiva en sus resultados, de tal manera que no encontramos esa forma o de justificar o de enjuiciar las posiciones que hemos tomado y los logros de influencia en las políticas públicas del gobierno. Me da gusto saludar, y hago un pequeño paréntesis para saludar al maestro David Cibrián y a su hermano Pepe, como lo llamamos de cariño, porque el maestro Cibrián, quiero que sepan que es patrimonio cultural viviente de nuestra universidad, y Pepe, su hermano, que fue profesor de acá, él fue director de la Comisión Nacional Forestal. Muy bien. Y en base a la lámina anterior, decimos, como muestra, basta un botón. Me gustaría recordar los hechos en la 31ª sesión ordinaria del Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal, del cual quizás alguno de ustedes formó parte, cuando la maestra en ciencias o doctora ahora Julia Carabias Lilo, que fue secretaria de Medio Ambiente, cuando el Programa Nacional de Reforestación es repatriado a la Semarnat. Aquí abro un paréntesis para anunciar de que en puerta tenemos el Programa Nacional de Restauración Ecológica, tal y como lo anunció la secretaria de Medio Ambiente del actual gobierno, en donde las baterías se enfocarán a ese Programa Nacional de Restauración Ecológica, el cual, cuando se presenta el análisis de la agenda ambiental, es importante. Y aquí hay que reconocer el trabajo excelente
que desarrollaron profesores de la UNAM para plantear buenas estrategias y políticas públicas de lo que se espera se logre en este sector forestal. Y decía la maestra Julia Carabias, dice, más tardó en exponer y en justificar el hecho en que nos congraciáramos y dijéramos, el hijo pródigo regresa a casa, porque el Programa Nacional de Reforestación estaba por ahí y es repatriado o pasa a formar parte de lo que es la estructura en ese momento de la Semarnat. Y en relación a lo que señalaba, iniciaron las alabanzas, unas con mucha, con poca o con casi nada de felicitación, puesto que los primeros oradores se habían desgarrado las vestiduras felicitando a la funcionaria de que el hijo pródigo regresa a casa. ¿Sí? Al grado de que la maestra Julia en ese momento dijo, no me feliciten tanto, esperemos resultados en los próximos 3 años. Y quienes conocen el sector forestal, podríamos dar una revisada a esos resultados de ese que fue el Programa Nacional de Reforestación. Y de aquí quiero destacar qué es lo que ha sucedido en nuestro país. Eso que llamamos los modos de producción. Esos modos de producción tienen que ver con las políticas de desarrollo económico. Y aquí quiero advertir, sobre todo, para que visualicen en qué espacio de esa espiral que llamamos desarrollo estamos. 1, la del modo de explotación silvícola impuesto por capitales extranjeros, basado principalmente en las leyes de deslinde y concesiones para la construcción de los ferrocarriles. Es decir, estamos hablando de la época porfirista, ¿sí?, en donde se concebía el desarrollo del país basado en los ferrocarriles. Y el evento más inmediatamente anterior, podríamos señalar aquí la construcción del Tren Maya que daría o que dará vida al sureste de nuestro país. Pero en ese momento, la concepción de desarrollar el país está en la época porfiriana, en donde el grupo de los científicos, que eran los asesores de don Porfirio Díaz, concebían el desarrollo del país basado en los trenes. El segundo modelo es el de concesiones a particulares, en este caso nacionales, y entrecomillado, hijos de la revolución, con los cuales el Estado se consideraba deudor y entonces tenía que pagar la factura para con esos hijos de la revolución. Y entonces aquí, en este modelo, estamos hablando básicamente de 1945 con la creación de las unidades industriales de explotación forestal y las unidades de ordenación forestal. Ni el primero ni el segundo modelo fueron exitosos y entonces había que crear un tercer modelo y entonces es la creación o la participación de las empresas paraestatales. Cuando yo egresé en 1978, ¿sí?, empecé a trabajar en una empresa del Estado, que era el organismo público descentralizado forestal Vicente Guerrero. Ahí las empresas del Estado ahora eran las encargadas de administrar los recursos forestales.
este modelo tampoco dio resultado. Y entonces, en ese espiral del cual hablábamos, nos hace regresar al modelo planteado en la época porfiriana, en donde, con algunas modificaciones, pero ahora tenemos empresas extranjeras dentro del sector forestal, sobre todo en el caso de plantaciones forestales. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado la prestación de los servicios técnicos? Primero, se decía que el modelo establecido por las compañías deslindadoras, hay necesidad de tener técnicos para que guíen el aprovechamiento. Y esto se le llama el servicio de postulancia. ¿Cuál es la crítica que se hace? Que había pocos ingenieros forestales en el país y que estos podrían tener predios desde Chihuahua a Oaxaca, a Guerrero, a Michoacán o hacia el sureste. Eran pocos los ingenieros forestales que había y en ese momento solamente la Escuela Nacional de Agricultura era la única, óiganlo bien, la única encargada de ofrecer el título de ingeniero agrónomo especialista en bosques. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Podríamos decir que son más de 45, 50 instituciones que ofrecen el título de ingeniero forestal en cualquier variante. Y entonces, ese es el mercado con el cual nos vamos a tener que enfrentar como técnicos para entrar a un mercado laboral. Y aquí, la segunda opción fue la creación de las direcciones técnicas. Y esas direcciones técnicas estaban en las unidades de explotación forestal y en las unidades de ordenación. Este mismo concepto evoluciona a tener un director técnico con dos modelos de la época, y es la creación de las unidades de administración forestal y las unidades de ordenación forestal. En este momento, en ese tercer rubro, podríamos decir que el Estado tiene un medio control de lo que son los servicios técnicos, pero habría que dar paso a otros modelos, y el otro modelo es cuando la agronomía deja de ser profesión de Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado era el principal organismo quien contrataba a los agrónomos, ¿sí? Y entonces, para eso se crean los despachos forestales. Es decir, que aquí hemos dado o regresado a una especie de postulancia en donde los prestadores de servicios técnicos pueden ofrecer sus servicios ante el mejor postor. Y hago un pequeño paréntesis para que pongamos atención en el futuro muy cercano. La Comisión Nacional Forestal en esos momentos paga 23,700 pesos a quien funciona como coordinador en los programas que tiene la CONAFOR, y se le llama prestador de servicios profesionales. Eso es decir, que eso que llamamos outsourcing se da. La otra categoría es esta posición de coordinador debe estar titulado
preferentemente tener algún grado académico, aunque no necesariamente, pero sí 3 años de experiencia en el rubro. En la otra posición es, en salarial, es 21,000 pesos, titulado de licenciatura, con más o menos 3 años de experiencia. El otro salario inferior es de 18,745, puede estar no titulado, pero sí con experiencia de alrededor de 3 años, y la posición más baja, 17,850, no titulado y sin experiencia. Pero, como decíamos, aquí es un prestador de servicios profesionales en donde debe el técnico cumplir con ciertas características que muchas veces no se cumplen, y una de ellas es que debe tener movilidad, es decir, debe saber manejar, debe tener algún cierto capital para que pueda tener su propio transporte, y el periodo de contratación es de el 15 de enero a un poco al 15 de diciembre, no más. Se acaba el contrato y posteriormente, de acuerdo al desempeño, podrá o no ser contratado. También depende de que si el programa mismo continúa. De aquí, y esto nos debe servir de reflexión, porque podríamos decir que el salario no es malo. Si vamos al servicio como prestador de servicios profesionales, nos encontramos con otra problemática bastante compleja. Muy bien. En relación a la regulación forestal, que sería el marco legal de actuación, podríamos tener alrededor de 10 leyes con más o menos modificaciones. Aquí lo más importante, podemos decir, ojo, que en 100 años de análisis podemos ver que una ley forestal puede tener de vida, algunas han sido muy breves, en promedio podríamos decir 2 años. Es decir, que una vez que entre el nuevo gobierno, la legislación o ese marco legal no le es adecuado y tendrá que cambiar. Aquí también quiero destacar que la vida útil del funcionario no es más allá de 2 años. Obviamente, tendrías que apegarte a la propia política de la institución en la cual laboras. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado en relación a los funcionarios que han ocupado el cargo de lo que podría ser el equivalente a subsecretario forestal? Y en un espacio de 70 o más años, la característica fundamental ha sido la escasa preparación forestal de los funcionarios. Hemos tenido desde psicólogos, médicos físico-culturistas, licenciados, biólogos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, agrónomos en general, y tan solo 5 ingenieros agrónomos especialistas en bosques, quienes han sido los encargados funcionarios de el equivalente a la subsecretaría forestal. Y llama la atención de que psicólogos, ahí se vislumbra como que si el bosque estuviera enfermo de la psique, es decir, que hace falta hacer algo por él, o bien de algún acondicionamiento en donde le hace falta entrar en forma. Muy bien. Y entonces decíamos que las unidades industriales de explotación forestal versus unidades de ordenación. Y aquí tenemos que
las unidades industriales de explotación forestal fueron o estuvieron funcionando de 1945 a 1972 con concesiones por 25, 29, 50 o 60 años o más, ¿sí? Y estas se basan principalmente en donde los dueños y poseedores del bosque solo se beneficiaban con el derecho de monte. Por otro lado, las unidades de ordenación forestal, ¿sí?, se basan en la ley forestal del 60, ¿sí? En el caso de las unidades, la ley forestal del 42, ¿sí? Una es concesionar a una especie de monopolio para abastecer principalmente papeleras, y en el otro caso se pueden obtener del bosque otro tipo de productos como madera cerrada o también madera para fábricas de triple. Aquí decíamos que el método principal que se manejó en México fue el método mexicano de ordenación de montes, que tiene estas características que están ahí plasmadas. Por otro lado, nos enfrentamos con una idea o con una necesidad de cierta conservación de los recursos forestales. Y aquí viene una etapa crítica en donde se creía, ¿sí?, que la veda forestal era una herramienta para conservar los bosques. Y después de haber corrido la experiencia, se vio que efectivamente esta no era una alternativa. Pero estamos hablando de ya bastantes años. Mas, sin embargo, si recorremos las políticas públicas, en estos años se estaba planeando, por ejemplo, implementar una veda forestal en el estado de Campeche. Por otro lado, aquí le suavizamos, como vulgarmente se dice, doramos la píldora. Se han decretado muchas áreas naturales protegidas, que a la vez son áreas en donde no se permite el aprovechamiento forestal sustentable. Muy bien, y entonces las vedas nos traen problemas de carácter ecológico, económico y social. Ahora, el sector paraestatal. Aquí tenemos la presencia de las políticas públicas en donde el sector paraestatal, nosotros éramos un país rico y el expresidente Salinas se encargó de adelgazar el Estado. Y entonces prácticamente muchas de esas empresas paraestatales fueron, vamos a decirlo así, extinguidas. ¿Por qué? Por una mala administración. Es decir, el Estado demostró que no es capaz de administrar los recursos forestales del país. Aquí nosotros, tratando de comparar la silvicultura extensiva, inventamos el término silvicultura intensiva. Estos dos conceptos solamente se manejan en México. Y aquí establecimos para esa época el Programa Nacional de Mejoramiento Silvícola. Aquí yo entendería que independientemente de los nombres, tenemos aquí una lucha generacional en donde los viejos dinosaurios se enfrentan con los bebesaurios. Es decir, que aquí hay un problema en relación a quién es el que administra los recursos naturales del país. La vieja guardia o la nueva guardia. Y aquí nace precisamente el método de desarrollo silvícola que actualmente lo empleamos y estamos hablando de los años 70,
donde estos métodos de desarrollo silvícola se basan principalmente en el establecimiento de áreas de corta, en donde el método de regeneración es el de árboles padres. Muy bien. Esta es la imagen que conservan los bosques de buena parte del país, sobre todo en las áreas de la región central e inclusive para algunas otras áreas como el estado de Chihuahua. Muy bien. Aquí decimos que podíamos comparar de manera rápida qué es lo que pasa con la nueva forma de administrar el recurso. Unidades de administración forestal contra unidades de conservación y desarrollo forestal. En esencia es lo mismo, pero las unidades de conservación y desarrollo forestal se ven influidas por una política a nivel internacional que es la influencia o la evaluación de los impactos ambientales en el proceso de aprovechamiento forestal. Y aquí, hasta aquí, el Estado tiene un medio control de la prestación de los servicios técnicos. De aquí en adelante se pierde el rumbo y no hay manera de volver a tener control, porque entonces vamos a tener la prestación de servicios técnicos forestales libre. La profesión agronómica, en este caso la forestal, deja de ser profesión de Estado. Y aquí decimos, nace este sistema de conservación y desarrollo silvícola, principalmente auxiliado con algunas tecnologías o técnicas que le debemos al grupo de Finlandia, principalmente al doctor Nisonin, que trabajó en los bosques de Jalisco, allá por Atenquique, y prácticamente aquí es la influencia o el valor que tiene el evaluar la influencia de los impactos ambientales. De ahí que ahora en los estudios de manejo se incluya, de acuerdo a al tipo de programa de manejo, si es avanzado o si es la otra categoría, dependiendo de la superficie, si se incluye o no una manifestación de impacto ambiental. Y para darle vuelta, tenemos ahora la silvicultura comunitaria. Esta se concibe como una estrategia para lograr el manejo sustentable y decimos que alrededor del 80% de los terrenos del país se encuentran en manos de la propiedad ejidal o de comunidades. Y tenemos en el país alrededor de 8,000 comunidades y ejidos. Algunos trabajando, algunos otros podríamos decir, descanso. Y aquí viene un nuevo término que aparece en la escena de políticas públicas y es el concepto de gobernanza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué deciden las comunidades hacer en relación a la administración de los recursos naturales? Y aquí decimos que en esta decisión tendremos que estar considerando algunos conceptos como tendría que ser la ordenación territorial. ¿A dónde va agricultura? ¿A dónde va ganadería? ¿A dónde va forestería? La silvicultura clonal es un concepto más moderno y este concepto está enfocado básicamente al establecimiento de plantaciones, en donde a través de genotipos sobresalientes propagados vegetativamente, como pueden ser estaquillas o estacas, o también a través de individuos genéticamente mejorados a través de el cultivo de tejidos y otras tecnologías en donde el alma de esto es el mejoramiento genético.
Y aquí tenemos una imagen de bosques que podríamos tener en el Brasil, y estos son lo que les decía, que ya no podríamos pensar en turnos largos, sino al contrario, turnos muy cortos, que estos turnos pueden ser de 4 o 5 años, o 10 años, o de 8 o 10 años, tal y como se viene haciendo en el sureste del país. Aquí es importante dar una mirada retrospectiva a qué pasa con algunos otros valores que tiene el bosque. Y uno de ellos es qué pasa con la cantidad de dióxido de carbono que se puede acumular en el capital del bosque a través del incremento, ¿sí? Entonces, este es un nuevo valor que entra en la escena política. Aquí, actualmente, hay una necesidad inminente de que se establezca una legislación adecuada a cómo se debe manejar lo que llamamos mercado de carbono. Revisando un libro del doctor Hummel, él dice que en su libro de una memoria de un forestal a través de algunos países como Uganda, México, ¿sí?, y otros, descubre algo que no estaba en su mente o en su conocimiento. Y en el sector forestal se da, entre comillas, con cierta frecuencia. Y eso es parte de lo que ahora se ha combatido o se pretende combatir, como es el mal de nuestra sociedad, es la corrupción. Si estuviéramos en el sexenio de López Portillo, por ahí acuñó que éramos todos. Tal vez no, yo creo que estaba equivocado, ¿sí? Muy bien, ya en épocas más recientes se crea la Comisión Nacional Forestal. Esta Comisión Nacional Forestal se crea el 4 de abril de el 2001. Y sí, déjenme adornarme, porque siendo presidente de los forestales a nivel nacional, a través de un evento que hicimos en Colima, como parte de los acuerdos de esa reunión, se pidió la creación de la Comisión Nacional Forestal. Y en ese momento estaba el presidente Fox electo y se le pidió, el sector forestal le pide al candidato electo que se cree la Comisión Nacional Forestal. ¿Qué es lo que se pretendía? Que este organismo autónomo tuviera más presupuesto y tuviera línea directa con el presidente en turno, de tal manera que se manejaran mejores presupuestos para cumplir con la labor que se requiere en nuestro sector. En el caso del sureste, tenemos un método de manejo que se llama diámetro mínimo de corta. Y aquí recordemos una aseveración que hacía Rodolfo Rodríguez Caballero, en donde decía que las caobas se incrementaban en 8 milímetros, con lo cual, si hacemos una simple multiplicación, vamos a definir el diámetro mínimo de corta. Esos 8 milímetros, investigadores recientes dicen que es un poquito más de esos 8 milímetros. Pero lo curioso es de que este dato viene de una aproximación de hace ya bastante tiempo y el cual no ha cambiado. Así es el comportamiento que se usa para el diámetro de corta con especies tropicales.
Y aquí quiero mostrarles una escena del ejido Novec, el cual ha sido un ejido exitoso en la administración de selvas. Lo que se ve ahí es el comportamiento que ha tenido una vacadilla y se ve cómo estaba originalmente y cómo quedó después del aprovechamiento. Hay otros sistemas que se han creado recientemente y podríamos de muy reciente creación, que es el sistema silvícola patrimonial para la aprovechamientos en selvas. Y en políticas públicas, en el sexenio anterior, después, antes, en este caso nos estamos refiriendo a la administración del licenciado Enrique Peña Nieto, ellos crearon la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el incremento de la producción y la productividad. Yo de antemano les dije, este programa es un intento más de fracaso. ¿Por qué? Porque la pretensión de lograr los volúmenes del último pico de producción, que era alrededor de 11 millones, no se iba a lograr y no se logró. Y en fecha reciente estamos hablando del programa Sembrando Vida. Este programa, en algunos sitios, les dicen, conste que no es de mi autoría, solamente estoy repitiendo, lo que existe documentalmente es Sembrando Envidias. Y esto ha traído como consecuencia, en algunos casos, el tener que desaparecer los acahuales para poder ser beneficiado con lo que paga Sembrando Vida por superficie. Y ya para terminar, decimos que ahora tenemos una situación compleja que tenemos que analizar en toda una dimensión bastante amplia. Y aquí el problema está en la brecha que se está abriendo o la polarización entre ricos y pobres. Y entonces el Banco Mundial dice unos 3,000 millones, de 3,000 a 6,000 millones de personas en el mundo viven con menos de $2 al día, ¿sí? Y alrededor de 1,200 millones de personas lo hacen con menos de $1. Eso es complejo a nivel mundial y eso nos hace reflexionar sobre qué tenemos que hacer para entrar en un proceso de conservación de nuestros propios recursos. Y aquí dice, la diferencia entre ricos y pobres, o países ricos y países pobres, se está haciendo cada vez mayor. Los ricos se están haciendo más ricos y los pobres más pobres. Y muestra de ello tenemos las políticas. Aquí en México tenemos a Carlos Slim. Muchos de ustedes a lo mejor son hasta beneficiarios de una beca, del programa de beca de Carlos Slim, o bien de alguna otra beca de otra naturaleza que existe en el país. El tema de la pobreza y la equidad es realmente un problema de todos. Y es un problema que tenemos que entender y sobre todo ver la dimensión y las implicaciones que tiene en relación al establecimiento de cierto tipo de políticas públicas. Terminaría diciendo, en mi país, qué tristeza, la pobreza y la corrupción. En donde el indio, después de 500 años,
no ha dejado de ser indígena, en donde 90% de la población sigue sin poder hablar el lenguaje de Castilla y en donde 12 millones de pueblos originarios siguen viviendo en la pobreza extrema y son discriminados por nosotros mismos. De mi parte, muchas gracias por su atención. Si hubiese alguna pregunta, con gusto la respondemos. Adelante, por favor. ¿Es necesario enlazar que la silvicultura es parte necesariamente del tema de los bosques y de todo tipo de vegetación en México? ¿Cómo podremos hacer, o desde su punto de vista, si en México más de la mitad de la gente que vive en pobreza extrema vive en zonas forestales? ¿Cómo está el clic entre la silvicultura y la educación que a nosotros nos compete para que esa situación de esas personas pueda mejorar? ¿Qué se podría hacer? Miren, decía que Chapingo es una burbuja de cristal en donde a los niños se les complace en lo que pidan. Definitivamente no podemos seguir manejando esa alumnocracia. En mis tiempos de chapinguero, y lo podrá manifestar aquí el doctor David Cibrián, las cosas eran muy diferentes. Aquí yo me cansé de probar diferentes estilos de dar clase y sin ser presuncioso, tuve que tomar 3 diplomados en pedagogía aquí en planes y programas de estudio para lograr entender qué es lo que pasaba con los chicos Tecchapingo o Iberochapingo o Lasalle Chapingo. Aquí, en esa alumnocracia, estamos acostumbrados a mandar a los niños a Europa, no sé a qué. Dicen que en la Torre Eiffel vieron a unos apaches comiendo tlacoyos. Seguramente eran chapingueros. De ahí que tenemos que superar cierto tipo de cosas. Y la única forma de que podamos ligarla con nuestra actuación es salir del estado de confort en lo que estamos. Pero obviamente que nadie va a querer salir de ese estado de confort. ¿Por qué? Porque, niños, a ver, vamos a jugar a la escuelita. ¿A dónde quieren ir de viaje internacional? Les ofrezco la ensalada. Canadá, Estados Unidos, Sudamérica o Europa. A Europa, maestro. Oiga, bueno, vamos a ir a Francia. Conoceremos la Torre Eiffel. Estaremos también de paso en Bélgica. Conoceremos Brujas. ¿Están de acuerdo? Claro que sí, maestro. Se está tardando. Vámonos, que ya tengo lista la maleta. Es cierto, los viajes ilustran, pero hay que tener cierto conocimiento. Desde luego, el idioma. ¿Y por qué Chapingo sí lo logra y no lo logran universidades privadas como La Salle, la Ibero y otras? Ahí es muy raro que se dé un viaje como los chicos Chapingotec, Iberotec, Chapingo, etcétera, porque ellos, a diferencia de nosotros, que se costean por la bolsa de papi la oportunidad de ir a conocer un país del otro mundo o del viejo mundo. En cambio, Chapingo, pues nos los da el presupuesto que viene del gobierno federal y de nuestros propios impuestos.
Entonces, mientras no tengamos un esfuerzo o pongamos un esfuerzo adicional, seguiremos en esas complacencias universitarias. Yo los reto a que sacrifiquemos un año de no salir al extranjero y equipemos laboratorios. Realmente da una tristeza. ¿Sí? Mi crujía está cerca de 2 laboratorios, en donde después de 15 días y desde hace tiempo, 2 años o 3 años atrás, ni las moscas se paran. Sacrifiquemos nuestro presupuesto para equipar laboratorios, pero verdaderamente. Aquí solamente podría haber 2 laboratorios o 3. El del maestro David Cimbrián, con todo respeto, el del maestro Eduardo Vargas y el maestro Enrique Guízar. Y tal vez lo que tiene el maestro Acevedo como Centro Internacional de Maquinaria Forestal. Fuera de ahí, no veo mucho. Será porque estoy ciego. Y en eso tienen razón. ¿Es cuánto? Adelante, maestro Acevedo. Es importante que reflexionemos como adultos cuál va a ser el devenir de nuestro país. Se están implementando muchas políticas públicas, pero esas políticas públicas tenemos que analizarlas con un criterio bastante amplio. No repitamos la historia de fracaso de los otros países que han hecho ejercicios parecidos al de México. Y me podría referir a Cuba, a Venezuela u otros países. Realmente la situación que se vive en Cuba es de una miseria lacerante e increíble. Hay edificios que en todo el tiempo que lleva la revolución, entre comillas, no han recibido una gota de pintura, amén que lo que se observa es miseria. Y entonces, eso es muy raro. Habría que preguntarle a Gorbachov por qué hizo que el bloque socialista, encabezado por la ex Unión Soviética, dejara de existir. ¿Alguien más? Adelante. Gracias. Bienvenido de nuevo, doctor Valdemar. Me recordarás, soy profesor de Sociología Rural. Gracias. Y actualmente director. Hace poco, en mi labor de voluntario para registrar la lluvia en el Monte Claro, allá hay unos pluviómetros en la media y alta montaña, para que con una aplicación del celular tomen una foto y la manden a la dirección del proyecto. Y en eso andaba y estaba muy entretenido tomando la lectura de un pluviómetro en Santa Catarina del Monte, y vi que estaba como nunca un vaquero cerca ahí, y dije, pues es el dueño de este predio donde está instalado el pluviómetro. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Era un ejidatario con derechos, dueño del monte, y se fue a trabajar de asalariado a Probosque o a alguna institución gubernamental. ¿Y qué hacía ahí en esa institución gubernamental? Era nada más y nada menos que el encargado de la recolección de germoplasma para llevarlo a los viveros y de ahí tomar variedades endémicas para reforestar. Hemos participado también como
como voluntarios en la reforestación del Monte Tlaloc y hemos visto que fracasan año tras año tras año en la sobrevivencia de los pinitos trasplantados. Los secretarios de Santa Catarina han llegado a una conclusión. Esas especies no son nativas de aquí. Las trajeron de lugares lejanos, ajenos a estos ecosistemas y están condenados a fracasar. En principio, intervienen desde luego las variedades nativas. Y en segundo lugar, que no se les da seguimiento a esas reforestaciones. Pasa el periodo de lluvias y se empiezan a secar los pinitos, llegando hasta un 87% de mortandad de los pinitos. Yo me pregunto, le digo al vaquero, oiga, carambas, ¿por qué no ha propuesto usted un vivero con especies nativas propios de los ejidatarios para reforestar en los próximos años? Y comenta, es que no hay interés. No sabemos lo que tenemos los ejidatarios y comuneros. ¿Por qué razón? Porque viven muy cerquitas de la mancha urbana y les son muy atractivos los empleos urbanos o suburbanos. Y sus ciudades, Santa Catarina del Monte, se convierte en una ciudad dormitorio. Sí. ¿Cómo hacerle como institución, estando tan cerca, para poderle dar otro destino diferente a la cacería furtiva, diferente a el turismo masivo desordenado? ¿Cómo hacerle como institución para garantizar que se reforeste con especies viables? ¿Cómo hacerle como institución para colaborar para que sobrevivan con mayor porcentaje estas reforestaciones cuando hablamos de 40,000 arbolitos por campaña? ¿Cómo hacerle? Es una problemática compleja. En principio, el suelo, en algunos casos, ha perdido la vocación de tener la capacidad para regenerarse. Por el otro lado, el material utilizado muchas veces ha pasado por experiencias desagradables. Por ejemplo, cuando estaba un programa X donde se utilizaban especies en bosques de pino o encino como eucaliptus y casuarina. Esas especies no prosperan ahí, ¿sí? Entonces, tenemos que luchar, ahora sí, el doble para poder lograr cierto nivel de éxito. Colectar las especies del lugar y dejarlas que en vivero tengan mayor altura para que puedan tener mejores condiciones de sobrevivencia. O sea, un arbolito pequeño de 20, 30 centímetros difícilmente va a soportar la siguiente temporada de sequía y máxime si se vienen periodos de sequía como los últimos que se han estado presentando. Entonces necesitamos, por eso es que hay un tipo de silvicultura que se llama adaptativa y eso es previniendo un poco los efectos del cambio climático. Por eso es que se le llama también reforestación asistida, en donde tenemos que llevar al campo plantas con mejores características para poder sobrevivir, porque si no, seguiremos aumentando los niveles de intentos de reforestación. Me quedé por allá como que el país se ha reforestado ya en 6 o 7 veces y todas esas han sido fracasos. ¿Cómo hacerle para que el bosque les brinde una vida digna con un horizonte atractivo
a los dueños del bosque. El bosque, Algo así como San Juan Nuevo Mangaritivo. sí, el bosque tiene que producir. Lo que no produce no es atractivo. Y entonces tenemos que hacer que el productor o el beneficiario o el campesino vuelva un poco a mirar la cultura que está ahí, entenderla en su amplitud. De lo contrario, si no se conoce un recurso, no se ama. Si no le ven beneficio, permanece en el olvido. Tenemos que ordenarnos. Mire, en España se paga los servicios ambientales y se han llevado agua de una cuenca a otra. Pero quien vive en el bosque es compensado con un estímulo para poder conservar, pero para conservar verdaderamente, no simular conservar. ¿Sí? Es la única manera. Y tenemos el ejemplo de España, donde prácticamente destruyó todos sus recursos forestales. ¿Para qué? Para construir barcos, galeones, para venir al saqueo de América. Desde luego, incluyendo México. Si ustedes van al Palacio de los Reyes, van a ver lo majestuoso que es la riqueza que se llevaron del continente, del nuevo continente americano. Y si vamos a la Sala de México, realmente es conmovedor, o de Perú, o de otros países, lo que se llevaron de México. Y por ahí de paso, cuando iban los galeones, casi llegando allá, se atraviesan los ingleses y empiezan a robarse la riqueza de América y la llevan a Inglaterra. Bueno, doctor, si me permite, por tiempo. Muy bien, hemos llegado al final de esta conferencia. Antes de terminar, me voy a permitir entregar un reconocimiento al doctor Valdemar. La División de Ciencias Forestales otorga el presente reconocimiento al doctor Valdemar Arteaga Martínez por su conferencia titulada La silvicultura en México, dictada en el auditorio Carlos Francisco Román de la Vega de la División de Ciencias Forestales el día martes 29 de octubre de 2024. Firman su servidor, el director de la División de Ciencias Forestales, David García Cíntora, y el subdirector de Extensión y Servicio, maestro en Ciencias, Diego Ernesto Lira González, de esta división. Gracias a todos por su asistencia. Un aplauso al doctor Valdemar. Muchas gracias. A todos, muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctor Esparza. Gracias, maestra Betty, doctor Eduardo, doctor Hugo Ramírez, el doctor Guizar. Sobre todo los estudiantes, el profesor Acevedo, sobre todo los estudiantes de la División de Ciencias Forestales, del posgrado que estuvieron aquí, pero también de preparatoria que tuvieron a bien acompañarnos. Muchas gracias, doctora. Gracias al personal del auditorio que nos apoyó. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, doctor. Muy bien. Antes de retirarse, les pido tomen nota si es que les quedó un poquito de aliento para que participen en una mesa de diálogo que se llevará aquí el próximo 13 de noviembre a la 1:30. En esta mesa de diálogo participarán el doctor Eduardo Vargas y un servidor para compartir más de cerca lo que es trabajar en el sector oficial, en este caso en la Comisión Nacional Forestal. También les invito para la próxima semana, algo así, a una conferencia que ofrecerá el doctor Eduardo Vargas en relación a su experiencia profesional y la experiencia lograda en el paso por la Comisión Nacional Forestal. A todos ustedes, muchas gracias, al doctor Hugo Ramírez, a la doctora Ramos y a todos los otros compañeros que nos hicieron favor de acompañarnos. Gracias.